Muy bien, pues hasta ahora hemos visto lo que dice la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y esta ley, bueno, que en realidad define lo que es la aceleración, ¿verdad? Eh, y nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que recibe un cuerpo e inversamente proporcional a la masa. No es completa la fórmula porque en realidad aceleración y fuerza son magnitudes magnitudes vectoriales, ¿verdad? Bueno, generalmente esta ley se utiliza más de esta manera, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Ya hemos visto entonces que según esta ley, si yo conozco la masa y la aceleración que experimenta un cuerpo, puedo, a través de esta fórmula, determinar cuál es la fuerza que está experimentando. Para empezar, para que un cuerpo experimente una aceleración necesita una fuerza no equilibrada y esta fuerza depende de esas dos variables, ¿verdad? O la primera fórmula lo que nos indica es que la aceleración va a ser el resultado de una combinación de estas dos magnitudes, la fuerza que le aplico al cuerpo y la masa que tiene. Pero antes de disponernos a resolver ejercicios de la segunda ley de Newton, hay que hacer algunas aclaraciones con respecto a los conceptos de masa y peso. Y también quiero en este video hacer algunos apuntes con respecto a las unidades de fuerza, los newtons, ¿verdad? Que son una fuerza que en realidad, pues, tal vez genera, por decirlo así, cierto alejamiento con respecto a la física. Me explico. En cuanto vamos a resolver ejercicios en donde se nos habla de newtons, digamos, pensemos en un enunciado, una fuerza de 500 newtons. Muchas veces como que ya nos evadimos de dicho ejercicio porque no estamos familiarizados con estas unidades. Son más comunes para nosotros los kilogramos, ¿verdad? Por eso quiero hacer también algunas señalamientos con respecto a lo que son los newtons, ¿verdad? Pero bueno, vamos a primeramente a recordar lo que son masa y peso, ¿verdad? Tal vez también has escuchado que pues estos conceptos se suelen confundir y es que la verdad están muy relacionados entre sí, ¿verdad? Y más bien el peso es el que está relacionado con la masa. La masa, digamos, es una propiedad independiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se define para empezar la masa? Bueno, también, antes de mencionar su definición, tal vez es probable que algún profesor de física en un curso previo te haya dicho que cuando a una persona se le pregunta cuál es tu peso o cuánto pesas, generalmente se contesta en kilogramos y la persona pudiera contestar, por ejemplo, 60 kilogramos, pero que eso está mal porque los kilogramos son unidades de masa, que 60 kilogramos sería la respuesta a la pregunta ¿cuál es tu masa en realidad? ¿Verdad? Bueno, la verdad es que no se suele decir kilogramos. La persona, lo más común sería que dijera peso 60 kilos. Y es cierto, es incorrecto esa respuesta cuando nos preguntan cuál es tu peso, contestar de esa manera. Sin embargo, tal vez también lo podemos considerar como que es incompleto. Y me explico. Y ahora sí, ¿cuáles son los conceptos de masa y peso? Bueno, el concepto de masa, bueno, según los libros de física, es cantidad de materia presente en un cuerpo. Para empezar, es lo que se mide en kilogramos. Y esto tiene que ver con la cantidad de materia presente en un cuerpo. Hay dos definiciones. Detengámonos ahí. Entonces, ¿cuánta materia tiene un cuerpo? Y eso, a su vez, ¿con qué está relacionado? Bueno, a pesar de que estamos hechos de diferentes tipos de átomos y que principalmente estamos constituidos de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que no son los únicos, pero a fin de cuentas todos estos átomos o elementos están hechos de las mismas partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Bueno, lo que determina cuántos kilogramos tenemos es a fin de cuentas en total cuántos protones, neutrones y electrones tenemos, ¿verdad? Entre más masa, entre más kilogramos, más de estas partículas poseemos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a una báscula, yo creo que la báscula no contó las partículas y el tipo de partículas que tenemos, ¿verdad? Y sin embargo, la báscula nos arroja un resultado en kilogramos, así que la persona no tiene la culpa de contestar en kilogramos, eso es lo que señala la báscula cuando se supone que este instrumento está midiendo el peso de la persona. Otra definición de masa es medida de la inercia de un cuerpo. La inercia es una propiedad que tienen o que poseen los cuerpos que tiene que ver con una resistencia a que presentan los cuerpos a modificar su estado de movimiento. Es decir,
Todos los cuerpos presentan una resistencia si es que están en reposo, a sacarlos del reposo, o si están en movimiento, a regresarlos al reposo, ¿verdad? Bueno, también, ¿qué tanto me cuesta sacar un cuerpo del reposo? Está relacionado con los kilogramos, con la masa. ¿Por qué cuesta más trabajo sacar del reposo a una sandía que queremos lanzar que a una manzana? Porque tiene más inercia. Pero ¿por qué tiene más inercia la sandía? Porque tiene más kilogramos. Por eso esa es la otra definición, ¿verdad? Sin embargo, también volviendo a la situación de la báscula, creo que ninguna báscula nos ha catapultado para medir qué tanto le costó sacarnos del reposo. O no hubo una catapulta que nos detuviera para determinar qué tanto el trabajo le costó regresarnos al reposo si es que estábamos en movimiento, ¿verdad? Entonces, aunque las básculas lo que miden, lo presentan en kilogramos, en realidad lo que están midiendo es el peso, ¿verdad? Porque, ¿qué es el peso? Ahora vamos con este concepto. Y otra vez, otra polémica, también hay discusión con respecto a cómo se define el peso, ¿verdad? Bueno, esta es una de las definiciones de peso, ¿verdad? Y yo prefiero esta definición, es la fuerza con la que la Tierra u otro cuerpo celeste atrae a un cuerpo hacia su superficie. Sin embargo, hay una polémica porque algunos más bien consideran que el peso es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre los cuerpos, que están relacionadas y casi siempre miden lo mismo. Sin embargo, en situaciones como una persona que se encuentra en un satélite, ahí podría haber diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el piso, el suelo del satélite de la estación espacial no ejerce ninguna fuerza sobre el astronauta. Entonces, en conclusión, pues no tiene peso. Eso es aparente, ¿verdad? Porque en realidad la Tierra sigue ejerciendo esa fuerza sobre el astronauta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una polémica que tal vez no valga la pena incluso concentrarnos en ella, pero en realidad ahí está esa polémica. ¿El astronauta en el transbordador tiene peso o está en un estado de ingravidez? Bueno, en realidad también podemos ver que sigue actuando el peso sobre esa persona y también a su vez sobre la estación espacial, y ese peso es lo que hace que ambos orbiten, pero de la misma manera alrededor de la Tierra, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos tanto en polémica. Vamos a decir, el peso es la fuerza con la que la Tierra u otro cuerpo celeste atrae a otro cuerpo hacia su superficie. La Tierra con la fuerza con la que la Tierra, por ejemplo, nos atrae, nos jala hacia abajo. Suelen confundirse dichas magnitudes como hemos mencionado, pero son distintas. De hecho, la masa es una magnitud escalar mientras que el peso es una magnitud vectorial. ¿Por qué se suelen confundir? Porque una depende de la otra. El peso depende de la masa, ¿verdad? Y entonces, bueno, tal vez recuerdas esta fórmula, es una fórmula muy utilizada. Peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, considerando que la gravedad es un valor constante, cosa que tampoco es cierta, ¿verdad? No siempre G vale 9.81, pero considerando que la gravedad vale 9.81 o 9.8, ¿verdad? Entonces, pues en realidad vemos que hay una relación directamente proporcional entre el peso y la masa. Si la masa se duplica el peso. Pero aquí tenemos que detenernos también. ¿Y qué representa ese 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? Es una propiedad común que tienen todos los cuerpos al dejarse caer. Esa propiedad nos indica que todos los cuerpos caen de la misma manera. ¿Sí es cierto esto? Bueno, si dejamos caer una pluma y una hoja de papel, veríamos una forma muy distinta de caer. Sin embargo, también tal vez ya has escuchado que esto se debe a la resistencia del aire, pero en el vacío todos los cuerpos caerían exactamente igual. Y realmente al principio, en los primeros instantes que se dejan caer los cuerpos, todos caen exactamente igual, porque esa resistencia del viento al principio no es tan considerable, ¿verdad? Entonces, bueno, todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale la fórmula del peso?
La fórmula del peso es una aplicación de la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Porque ¿qué es el peso? El peso es una fuerza. ¿Y qué es el valor de la gravedad? La gravedad es una aceleración. Como dijimos al principio de este video, si conocemos la aceleración de un cuerpo, cómo se está acelerando el cuerpo y a su vez conocemos su masa, entonces podemos saber cuál es la fuerza que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, considerando que sabemos cuál es la aceleración de todos los cuerpos en caída, pues también podemos determinar la fuerza que la Tierra ejerce sobre ellos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, por ejemplo, a lo que me refiero, ¿por qué se confunden el peso y la masa? Porque están muy relacionados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona o un cuerpo de 10 kilogramos, según esta fórmula, tendría un peso de 98 newtons, ¿verdad? Si multiplicamos 10 por 9.8, pues eso nos da 98 newtons. También recordando que la definición de Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces lo más apropiado sería decir que en lugar de que un cuerpo de 10 kilogramos pesa 10 kilogramos, más bien pesa 98 newtons, ¿verdad? Por otro lado, bueno, dijimos el peso es una magnitud vectorial. Sí, pero es decir, también tiene sentido, pero no nos detenemos tanto con el sentido porque el sentido siempre es el mismo, hacia abajo. La Tierra jala todos los cuerpos hacia abajo, que eso también es relativo. Una persona que está del otro lado del planeta, su hacia abajo es distinto a nuestro hacia abajo, ¿verdad? Entonces podríamos decir más bien que es una fuerza hacia el centro de la Tierra. Entonces, bueno, un cuerpo de 10 kilogramos pesa 98 newtons, mientras que un cuerpo de 20 kilogramos, ¿cuánto pesaría? Si un cuerpo tiene el doble de masa, pues entonces también va a tener el doble de peso. Entonces tendría un peso de 196 newtons. Y un cuerpo de la mitad de masa de 5 kilogramos, pues tendría la mitad de peso que el cuerpo de 10 kilogramos. Pesaría 49 newtons. Y un cuerpo 10 veces más pesado, uno de 100 kilogramos, 980 newtons. Creo que ya la idea ya se comprendió. Así que hay una relación directamente proporcional entre la masa y el peso. Están muy relacionados, ¿verdad? Sin embargo, en realidad son conceptos distintos. Bueno, por otro lado, los newtons no son unidades que se utilicen en todos los campos. También quiero mencionar que los ingenieros, por ejemplo, utilizan más bien otra unidad de fuerza. ¿Cuál? El kilogramo fuerza. No confundir con el kilogramo, que la verdad sí hay razones para confundirlos, pero son cosas diferentes. El kilogramo fuerza es, como su nombre le indica, una unidad de fuerza. Entonces los ingenieros, por decirlo así, no se meten en complicaciones. Por ejemplo, si hay un cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos, para el ingeniero su peso sería de 10 kilogramos fuerza. ¿Así de fácil? Sí. Es decir, solo le ponemos la F y entonces ya tenemos el peso. Y un cuerpo que tiene una masa de 20 kilogramos, pues entonces su peso serían 20 kilogramos fuerza. Ah, pues qué fácil, ¿no? Sí, sin embargo, esto también se puede prestar a confusiones, porque esta coincidencia entre masa y peso, entre su valor, solo se da en la Tierra. Y esto es así por la forma en la que está definido el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza sería algo así como la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo hacia su superficie. En otras palabras, la definición está hecha a modo o ad hoc para que ambos valores, ambos números, por decirlo así, sean iguales. Pero esta coincidencia solo se da en la Tierra, lo cual vamos a ilustrar más adelante también con un ejercicio, ¿verdad? Bueno, entonces, en conclusión, para un físico, si un cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, entonces, ¿cuál sería su peso? Tendríamos que hacer la operación 1 por 9.8, entonces el peso sería 9.8 newtons. Mientras que para un ingeniero,
¿Cuál sería el peso? Ah, si tiene una masa de 1 kilogramo, entonces su peso es 1 kilogramo fuerza. Y de aquí tenemos una equivalencia que puede ayudarnos en lo sucesivo. ¿Sí? Si pues de alguna manera queremos tener una idea de las magnitudes que se nos presentan en los ejercicios, podemos considerar que 1 kilogramo fuerza es un valor relativamente cercano a 10 newtons. No exactamente, aproximado, sí, porque en realidad son 9.8 newtons. Entonces, por ejemplo, bueno, para empezar podemos discutir, entonces un newton es una magnitud grande o es una magnitud pequeña. Entonces, a ver, razonémoslo. Si 1 kilogramo equivale a 10 newtons, entonces un newton, ¿como a cuántos kilogramos equivaldría aproximadamente? Si lo razonamos un poquito, sería la décima parte de 1 kilogramo, ¿verdad? Es decir, aproximadamente 100 gramos. Bueno, pues no podemos comparar masa con fuerza, entonces serían también 100 gramos fuerza. También podemos tener esas unidades. Lo que pesa un objeto de 100 gramos, en realidad son exactamente 102 gramos. Prácticamente es lo mismo. Entonces, la próxima vez que tú escuches en un ejercicio una fuerza de 500 newtons, entonces acuérdate que más o menos eso es en kilogramos fuerza, la décima parte. 500 newtons serían como 50 kilogramos fuerza. Es decir, la fuerza que ejercerías para cargar a un cuerpo de 50 kilogramos, ¿verdad? Ese es solo es para tener una idea. Bueno, entonces decíamos, esta coincidencia entre kilogramo fuerza y kilogramo masa, por decirlo así, solo se da en la Tierra, ¿verdad? Bueno, pero también podemos mencionar que también entonces en conclusión no está mal dicho peso 60 kilogramos. Bueno, yo quisiera pesar 60 kilogramos, peso 80 kilogramos, ¿verdad? Solo que tendríamos que decir peso 80, bueno, en mi caso 80 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, al parecer, en realidad lo que ocurre es que sí decimos correctamente cuando decimos peso 80 kilos, solo que hay que recordar que esa expresión kilos se refiere a, o es una abreviatura de kilogramos fuerza. Toda esta plática para llegar a la conclusión de que viéndolo de cierta manera, tampoco está mal dicho peso 80 kilogramos, 80 kilos. Así que decimos 80 kilos o de ahí nos brincamos a 80 kilogramos fuerza. Lo correcto sería decir 80 kilogramos fuerza, porque el prefijo kilo, ¿verdad? Significa 1000 y se utiliza con muchas magnitudes, tanto físicas como en otros ámbitos. Por ejemplo, kilogramo, eso equivale a 1000 gramos. Solo el prefijo kilo significa 1000. Kilobyte, que prácticamente en la computación moderna ya no se utiliza, ¿verdad? Se refiere a 1000 bytes. Kilopascal, 1000 pascales y así sucesivamente. Así que, como suelo decir, si vamos a las tortillas y le decimos al de la tortillería, me da 1 kilo de tortillas, en realidad nos tendría que dar 1000 tortillas, estamos pidiendo 1000 tortillas, ¿verdad? Deberíamos decir 1 kilogramo fuerza de tortillas. Pero bueno, en fin, espero no estar confundiendo demasiado. Esas son las unidades a lo que más o menos a lo que equivalen un newton. Ese era el objetivo de esta primera parte del video. Tener más o menos una idea de cuánto es un newton, como 100 gramos. Exactamente son 102 gramos. Ahora, hablando del kilogramo fuerza, no es una unidad muy conveniente porque puede generar confusión. A lo que me refiero es a lo siguiente. Piensa en lo siguiente. ¿Podría un cuerpo de 80 kilogramos cuya masa sean 80 kilogramos, pesar 15 kilogramos fuerza? ¿Podría un cuerpo de 80 kilogramos pesar 200 kilogramos fuerza? Pues parece absurdo, ¿verdad? Pero en realidad sí podría ser. En realidad, en donde solo se da la coincidencia de que un cuerpo cuya masa es de 80 kilogramos pese 80 kilogramos fuerza es en la Tierra. Y vamos a ilustrarlo con los siguientes ejercicios. Pues vamos a resolver este ejercicio para demostrar que no siempre son muy prácticas estas unidades, los kilogramos fuerza. Dice el enunciado que está un poco raro.
su redacción, tiene ahí unos huecos. Dice, determinar el peso de una persona cuya masa es de 80 kilogramos, tanto en newtons como en kilogramos fuerza, en, inciso A, la Tierra, cuál es su peso en la Tierra, cuál es su peso en la Luna y cuál es su peso en Júpiter, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos para resolver esto? Bueno, pues primeramente necesitamos, recordando cuál es la fórmula del peso, necesitaríamos el valor de la gravedad, y eso demuestra, desde ahí vamos viendo que el peso no sería el mismo en los tres cuerpos celestes. Oiga, maestro, no podemos hacer lo que los ingenieros, quitémonos de problemas y peguémosle una F solo en uno de esos tres lugares, la Tierra, y vamos a verlo a continuación, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos la gravedad de esos tres cuerpos celestes, por eso estaba un poco raro redactado ese cuerpo. Ahí está. Entonces, determinar el peso de la persona cuya masa son 80 kilogramos en newtons y en kilogramos en la Tierra, en donde el valor de la gravedad pues es bien conocido, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La Luna, donde el valor de la gravedad es 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, es menor que en la Tierra, y por lo tanto una persona en la Luna pesa menos que en la Tierra. Y en Júpiter, cuya gravedad es de 24.8 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad de Júpiter es mayor, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería el peso de la persona en Júpiter? En Júpiter pesaría más, sí, bueno, ahí también hay algunos detalles. Júpiter es un planeta gaseoso, ¿verdad? Y entonces eso de como que de pararse en Júpiter estaría un poquito complicado, ¿verdad? Sería como quererse parar en las nubes, pero bueno, vamos a hacer caso omiso a ese pequeño gran detalle, ¿no? Entonces ya tenemos la fórmula del peso, y también para poder resolver nuestro ejercicio necesitamos recordar la equivalencia que acabamos de explicar de dónde sale, entre newtons y kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza, ¿verdad?, equivale a 9.8 newtons. Y esta equivalencia, como toda equivalencia, no cambia, ¿verdad? Pues vamos a resolver el ejercicio. Entonces, inciso A, ¿cuál sería el peso de la persona en la Tierra? Entonces el peso sería igual a masa por gravedad. La masa, cambié de pluma y ya escribí un poquito mejor. Sería 80 kilogramos por la gravedad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Y eso qué sería igual? Bueno, vamos a dejarle el trabajo a la calculadora, ¿verdad? Y entonces 80 por 9.8, el resultado son 784 newtons. Ese es el resultado en newtons, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular para que sea un poquito más práctico. Vamos a calcular los tres pesos en newtons primeramente. Entonces el peso en la Luna sería, se hace el mismo cálculo, 80 kilogramos por la gravedad, pero ¿cuál gravedad? La gravedad de la Luna. Dice el enunciado que la gravedad de la Luna son 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y de una vez vamos planteando la fórmula en la que la calcularíamos en Júpiter. En Júpiter serían 80 kilogramos por la gravedad de Júpiter. ¿Y cuál es la gravedad de Júpiter? 24.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, pues entonces, ¿cuáles serían los pesos? Bueno, en la Luna serían 80 por 1.6, 128 newtons. Aproximadamente una sexta parte de lo que la persona pesa en la Tierra. Y 80 por 24.8 para sacar el peso de la persona en Júpiter sería igual a 1984. Mi año de nacimiento. Es cierto, ya quisiera que ese fuera mi año de nacimiento. Pero bueno, entonces ahí están los pesos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál será el peso? Ya tenemos los pesos. ¿Cuál será el peso en kilogramos fuerza? Aquí lo que tendríamos que hacer es simple y sencillamente una transformación de unidades. Entonces, si un kilogramo fuerza son 9.8 newtons, bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer con esos tres valores para convertirlos a kilogramos fuerza?
Bueno, si lo razonamos un poquito, tendríamos que, solo hay dos opciones, multiplicar o dividir. ¿Qué tendríamos que hacer con ese 9.8 y con esos tres resultados? Multiplicarlos o dividirlos con el 9.8. Bueno, si lo pensamos un poquito, es dividirlos, ¿verdad? Entonces, o si todavía hay duda, especialmente para los alumnos de cuarto, bueno, tendríamos que, pues, podríamos resolverlo planteando una regla de tres, ¿no? Recordando que los newtons tienen que ir abajo de los newtons. Entonces, por ejemplo, para el primer caso serían 784 abajo de los 9.8 y sería 784 por 1 entre 9.8. Bueno, ahí vemos que sí es una división. Entonces, si dividimos 784 entre 9.8, déjenme hacerlo mentalmente, eso da 80 kilogramos. Pues de ahí venimos. El 784 lo sacamos de multiplicar 80 por 9.8, así que si lo dividimos entre 9.8, pues regreso a los 80. Ah, pues ahí está, maestro, no que pues, había una diferencia, bueno, pero en la Tierra, ¿verdad? En la Tierra es donde eso ocurre, porque en los otros cuerpos celestes vamos a dividir también entre 9.8, no entre los valores de las gravedades, y eso es lo que puede generar confusión. Entonces, el peso de la persona en la Luna sería 128 entre 9.8 y eso da como resultado 13.1 kilogramos fuerza. 13.06, redondeando, 13.1 kilogramos fuerza. Y 1984 entre 9.8 daría como resultado 202.4 kilogramos fuerza. Vamos a dejar tres cifras significativas, 202 kilogramos fuerza, ¿verdad? Entonces vemos que solo donde coinciden el valor, el 80 es en la Tierra, en los demás cuerpos no coincide el valor. Entonces pregunta, ¿cuál es la masa de la persona en la Tierra? Piensa en la respuesta, la masa de la persona en la Tierra. ¿Y en Júpiter? ¿Y en la Luna? En los tres cuerpos es 80. La masa no cambia porque el cuerpo esté en uno o en otro lado. En los tres casos, la masa fue 80 kilogramos. Lo que sí cambia es el peso, ¿verdad? Así que si uno quiere bajar de peso, no hay necesidad de hacer dieta. Solo hay que irse a la luna y con eso uno baja de peso. O si acaso, tal vez irse a la montaña más alta que uno encuentre, porque ¿qué creen? Que el valor de la gravedad no es constante. Eso es un detalle que mencionamos al principio. La gravedad disminuye con la altitud. A medida que nos vamos alejando del centro de la Tierra, ese valor va disminuyendo ligeramente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, prácticamente la variación de altitud en toda la Tierra es insignificante para que haya un cambio considerable en el valor de la gravedad terrestre. El valor ya cambia considerablemente para casos extremos como una nave espacial, un satélite, una estación espacial, ¿verdad? Bueno, entonces la masa es la misma. Ahora, ¿cuál es el peso de la persona? Entonces, eso sí, es diferente. 80 kilogramos pesaría en la Tierra, 80 kilogramos fuerza, u 80 kilos, mientras que en la Luna solo pesaría 13.1 kilos y en Júpiter 202 kilos. Y sí, es lo que te imaginas. Una persona de 80 kilogramos fuerza, se sentiría de solo 13.1 kilos en la Luna. Entonces imagínate que si te sientes con ese peso y das un brinco, ¿cuántos metros te podrías elevar en la Luna, verdad? Bueno, pero en Júpiter se sentiría una persona de 80 kilos como en Júpiter, como si en la Tierra pesara 202 kilos. Así que si fuera posible pararte en Júpiter y quisieras saber qué se sentiría caminar en Júpiter, bueno, lo que tendrías que hacer aproximadamente sería subirte en tus hombros a una persona de tu mismo peso y todavía en los hombros de esa persona a una segunda persona de más o menos la mitad de tu peso, ¿verdad? Pesaría uno más o menos 2 veces y media más en Júpiter que en la Tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el concepto de masa y de peso. Seguramente te confundí más que aclararte las ideas, pero bueno, vale la pena reflexionar en estos conceptos. Masa, cantidad de materia, es decir, cuántos protones, neutrones y electrones tenemos, o medida de la inercia, qué tan complicado es sacarlos del reposo, ¿verdad? Y mientras que peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae,
Tierra u otro cuerpo celeste. Y si no hay Tierra u otro cuerpo celeste, en medio del espacio, lejos de cualquier cuerpo celeste, ¿cuál sería nuestro peso? ¿Verdad? Bueno, si contestaste no habría peso, estás en lo correcto. Así que mientras que un cuerpo siempre tendrá masa, puede ser que no tenga peso bajo ciertas condiciones. Pero también otra cosa que mencionamos es que ese 9.8 también indica que todos los cuerpos que se dejan caer caen con la misma aceleración. ¿Y por qué caen con la misma aceleración? Bueno, contestemos esa pregunta en el siguiente video.